Hola, ¿cómo están? Vamos a ir avanzando en esto que nos reúne, que es el juego. Estuvimos trabajando ya y construyendo conceptos sobre lo que era el juego, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la evolución de la misma sociedad, cómo, cuáles fueron sus funciones, cómo era el posicionamiento docente de acuerdo a la teoría de donde nos centrábamos. Vamos a ir ahora centrándonos en los distintos tipos de juego, en este caso el juego reglado. Cuando hablamos de juego reglado, hablamos de un instrumento que nos va a permitir desarrollar en el otro y en nosotros mismos distintas capacidades, distintas estrategias, distintas competencias para poder alfabetizarnos. Alfabetizarnos en el sentido más amplio de la palabra. Cuando decimos alfabetizar no es aprender a leer y escribir, sino es aprender a comprender, a aprender, a analizar el mundo que me rodea y todo lo que esto implica. Cuando hablamos de alfabetizar, hablamos de conocer desde la ciencia, desde las matemáticas, desde la lengua, desde la cultura, desde el arte, eh, todo lo que anda ahí por el mundo en un contexto cercano y lejano que me permite a mí interpretar ese mundo para poder actuar y transformar y estar en él. Es importante que cuando pensemos en un juego, primero que tengamos siempre en claro que el juego va a ser el instrumento para aprender, para construir. No es lo importante el juego en sí, sino qué me va a permitir ese juego construir con el otro. Pensar en el juego implica pensar en un espacio, en dónde lo voy a desarrollar, qué lugares tengo, cómo voy a agrupar a los alumnos para poder jugar, cómo me voy a posicionar yo también como docente, qué materiales tengo para trabajar, cuáles tengo que conseguir, si es desde la virtualidad, qué materiales en común pueden tener todos desde la casa para poder hacer el juego, cómo lo voy a trabajar de forma articulada con las otras disciplinas. Por ejemplo, si yo voy a jugar a la casita robada, va a ser el primer disparador. Después voy a usar esos conceptos, por ejemplo, el de casita, para ver qué tipo de hogares hay, qué plantas hay en los hogares, qué tipo de mascotas tienen, qué tipos de familia hay. Es decir, va a ser siempre un desafío dentro de un proyecto, ¿sí?, que me lleve a mí a construir determinados pasos para llegar a alguna meta. Es muy importante que nosotros como docentes siempre sepamos hacia dónde vamos y que todo lo que vayamos proponiendo tenga que ver con un pasito más para poder llegar a esa meta. Es decir, las decisiones pedagógicas que nosotros tomamos van a hablar de nosotros mismos, no solamente del juego. Cómo lo llevo adelante, cómo intervengo, cómo no intervengo también va a hablar de mí. Hay dos capacidades que tenemos que tener como condición sine qua non todos los docentes de todo el sistema educativo de hoy en día, que tiene que ver con la flexibilidad y la adaptabilidad. Que yo planifique un juego, que piense en un juego, no quiere decir que eso lo voy a poder llevar tal cual como yo lo había planificado. Nosotras cuando estamos preparando una tarea hacemos un mapeo mental, una representación de cómo lo vamos a llevar e imaginamos automáticamente cómo ellos pueden responder. Es interesante que sepamos que eso no siempre coincide con la realidad cuando lo llevamos a la práctica, con lo cual la flexibilidad y la adaptabilidad van a ser fundamentales en esas decisiones pedagógicas, donde yo pueda tener lectura de lo que está pasando, ¿sí? Lectura de que si están motivados, si están comprendiendo, ¿sí? Cuando hablamos de juego reglado hay reglas implícitas y explícitas. Si ese camino que estoy tomando me está llevando al propósito que yo me había puesto anteriormente, para poder retomar o tomar alguna modificación o alguna modificar alguna estructura del propio juego que me sea más útil para mi propósito. Recordemos que nosotros no tenemos que enseñar los juegos, sino que el juego va a ser un instrumento para aprender a través de él. Entonces el juego dentro del jardín y dentro de toda clase en realidad tiene una función que tiene que ver con una producción social que a mí me permita conocer ese mundo cultural, ese mundo de arte, ese mundo de ciencias, de lengua, de matemática, que a mí me permite imaginarlo, reinterpretarlo, recrearlo para poder actuar y comprenderlo en un mundo del cual son parte.
Si nos referimos específicamente a los juegos de regla, cada regla de cada juego habla del mismo juego, con lo cual tenemos que analizar cuáles son sus reglas y cuáles son sus propuestas, porque esas reglas va a ser la esencia del juego que yo quiero proponer, esa regla va a hablar del juego, va a ser la identidad del juego, entonces yo tengo que pensar si el propósito que yo me he planteado para mis alumnos está en concordancia con esas reglas, con esa esencia de ese juego que yo elegí para una determinada propuesta. Las reglas son transversales a todos los juegos, estén explícitas o estén implícitas. En el juego simbólico también existen reglas que no las decimos, pero que también están ahí latentes. Si yo voy a jugar al doctor o voy a jugar a la cocinera, tengo ciertas reglas que me voy poniendo mentalmente que tienen que ver con esta limitación y el comportamiento, que no las voy a exponer, pero que las voy cumpliendo. Si yo juego a la cocinera, no me voy a poner un delantal de doctor ni voy a estar revisando la comida con algún elemento. También están las reglas explícitas, las que la conocemos, las que tenemos que decirlas, las que tenemos que saber para poder jugar. Donde siempre en los juegos donde están las reglas explícitas necesitamos de alguien que sepa ese juego para que nos enseñe. Si yo voy a jugar a la escondida, necesito que alguien me explique, si nunca jugué, cuáles son las reglas para poder jugar a ese determinado juego. ¿Qué son las reglas? Las reglas son contratos, son instrucciones que me permiten a mí o me habilitan a mí a hacer determinadas cosas y otras que no. Las reglas van a ser para nosotros, para los chicos, ¿sí? Un puente para ir armando estrategias que en base a determinadas posibilidades que me deje el juego o no, yo voy a poder plantearme otras estrategias que me ayuden a, dentro de ese marco, a ir ganando casillas o ganando cartas o depende del juego que sea. ¿Qué quiere decir? Que las reglas me van a permitir a mí recrearlas, comprenderlas, formar herramientas y estrategias para ir superando los distintos obstáculos para llegar a la meta. Por ejemplo, si yo estoy jugando al huevo podrido, ahí están las reglas técnicas y las reglas, el sentido de la regla, que hacia ahí debemos apuntar a la construcción del sentido de la regla los docentes. El sentido técnico del huevo podrido es sentarse en ronda, dejarle el pañuelo atrás de la espalda, ir dando vueltas en la ronda, para que donde dejo el pañuelo sale corriendo y me tiene que atrapar y si no me siento y eso es el sentido técnico, ¿sí? Eh, Nosotros como docentes tenemos que apuntar a mucho más que ese sentido técnico que es básicamente reproducir o obedecer a lo que la señora me dijo. Eh, Construir el sentido de las reglas tiene que ver cuando yo voy haciendo una lectura de la situación. Yo estoy jugando al huevo podrido, pero estoy mirando y leo el rostro de aquel que está un poco más distraído, que voy a hacer que tarde en pararse y no me pueda agarrar y le pueda ganar. O si estoy jugando sentado en la ronda, voy a poner cara de distraído para engañar al otro y me voy a parar rápido para agarrarlo. Cuando yo tengo esas picardías en el juego, es cuando aprendí ese sentido de la regla del juego. Y ahí debemos estar nosotros con nuestra mirada pedagógica, con nuestra mirada atenta, a ver si nuestros alumnos están jugando solamente técnicamente y obedeciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer, o están entendiendo el sentido de la regla. Porque ese sentido de la regla es lo que a mí me va a hacer estrategias, redes neuronales que me permitan tomar distintas decisiones y distintos caminos o generar más comprensión, más atención o lo que implica cada juego, eh, y tiene que ver con una metacognición que es la gran función de todas las estrategias que vamos a ir tratando de desarrollar en el otro. Comprender el sentido del juego entonces supone ir mucho más allá de la técnica, ¿sí? Supone volverme un experto en ese juego, supone entender y comprender para... para poder ganar o para poder participar o para eh, poder explicar el juego a otro también. Conviene es convertirme en experto en, en ese juego.
Esta construcción del sentido de las reglas del juego tiene distintas etapas. Cuando ellos son muy pequeños o cuando empiezan a jugar tiene que ver con la primera etapa donde se reinterpretan las reglas, donde no les importa tanto ganar, sino les importa jugar, pertenecer, divertirse y demás. La imitación es el gran aliado del aprendizaje. ¿Sí? En esta etapa uno va imitando lo que hace el otro. Si yo juego al oso dormido, ustedes pueden ver que muchos no les importa que los atrapen o se quedan al oso porque por ahí quieren estar desde ese lugar o les parece más divertido que lo atrapen que escaparse, que era la regla general poder ganarle. Eso tiene que ver con que ellos, si bien han entendido la técnica del juego, no les interesa ni ganar, ni no es que les interesa o hacer trampas, sino que realmente la van reinterpretando y van jugando desde su modo, eh, porque lo quieren resignificar. La segunda etapa de esto de construir el sentido de la regla tiene que ver cuando yo ya me voy asociando al otro, donde disfruto del jugar, donde me produce placer jugar, entonces por ahí prefiero jugar mucho tiempo a jugar poco y ganar. Si yo juego al juego de la boca no me interesa tanto avanzar como jugar en sí, donde voy asociándome a otro, donde voy aprendiendo las estrategias del otro, pero donde eso me resulta divertido, donde lo divertido no me interesa tanto llegar a la meta, sino jugar con el otro, pensar con el otro y, y me quedo en ese disfrute. La tercera etapa de esta construcción del sentido de las reglas tiene que ver cuando yo ya empiezo a trabajar incipientemente de forma colaborativa con el otro. Empiezo a ver que el otro hace una estrategia determinada, entonces yo le sumo un poquito y eso hace que vayamos avanzando y que vayamos ganando. Tiene que ver con un costado más solidario, más empático, ¿sí? Más de construcción, donde voy tomando conciencia de que este juego y estas reglas me implican determinados contenidos, determinadas construcciones para poder avanzar y ganar. Empieza ya a cobrar mayor peso el ganar. Y el cuarto y última etapa donde nosotros vamos a observar determinadas conductas en nuestros alumnos que nos indiquen o nos den determinados indicadores que han construido esa significación de la regla tiene que ver cuando ellos la pueden codificar. Cuando ellos están jugando y van viendo que el otro hace determinado movimiento y le podría haber ido mejor si hacía otro, donde empiezan a leer el contexto de juego en sí. Es decir, aprender el sentido del juego es darse cuenta de una estrategia de juego, ¿sí? De tomar una decisión en ese mismo juego. Es cuando yo estoy jugando y veo que mi compañero está distraído, entonces no está jugando muy bien, entonces voy a aprovechar ese momento para tener una carta mejor o me voy a reír o voy a poner determinada cara de te voy ganando, voy disfrutando de ese lado. Cuando el jugador está consciente de que está jugando y de que está poniendo sus competencias, sus estrategias, sus herramientas en pos de ese juego para ya estar compitiendo. Todo juego de regla indica, por supuesto, instrucciones. Es interesante que estas instrucciones las comuniquemos, sean claras, hagamos una repregunta a ver si se entendieron bien, o que hagamos carteles que después podamos ir comparando lo que decimos con lo escrito, ¿sí? O dibujos, esto que hablábamos de repreguntar. Todo juego de reglas tiene una estructura, sí que esa estructura, como hoy decíamos, es la esencia, lo define, tiene una estructura que tiene que ver con inamovible, con una profundidad, con una esencia del juego y tiene una estructura que tiene que ver con la parte más superficial, que es donde nosotros podemos hacer determinadas adecuaciones para que sea más productivo para la secuencia o el proyecto que estoy trabajando. Es decir, si yo juego la rayuela, todos conocemos la rayuela como un juego tradicional, entonces voy a tener esa estructura sólida de la rayuela. Pero yo puedo, en esa estructura más artificial que tiene ese juego, por ejemplo, que cuando llego al 2 doy 2 pasitos, cuando llego al 3 doy 3 pasitos, lo que sea. Entonces ahí estoy trabajando de forma interdisciplinaria y estoy adecuando ese juego a una estrategia pedagógica con un propósito determinado. A veces parece como agobiante pensar en todos los indicadores que tengo que pensar más allá del juego. ¿Sí? Es muy importante que cuando ustedes busquen un juego, no es solamente ese juego va a ser la excusa
para, y en ese juego yo tengo que pensar dónde lo voy a hacer, con quién, cómo representa el concepto que voy a trabajar el otro para poder ir complejizándolo y aprendiendo un poco más. En qué parte de comprensión de esto del sentido de la regla está, ¿sí? Si son muy chiquitos, yo sé que las reglas también no son tan rígidas y que ellos están, digamos, la pueden reinterpretar y está bien también jugar así, está bien respetarle eso, pero iré reafirmando ese juego para ir construyendo el sentido en su totalidad, que es hacia dónde vamos. Es decir, es muy importante que ustedes cuando elijan su juego tengan pensado cuál va a ser la estrategia didáctica para ese juego, ¿sí? Dónde lo voy a aplicar, cómo lo voy a aplicar, con qué movimientos lo voy a aplicar, qué recorridos quiero que hagan, qué actividades quiero que hagan, qué estrategias quiero que construyan. Esto que parece algo muy simple, muchas veces en lo diario, la planificación no siempre concuerda con la acción. Y esto es algo que tenemos que revisar todos los docentes. Las planificaciones no son documentos para presentar en algún lado y que queden estáticos. Son posibles recorridos que tenemos que retomar y remodificar y readaptar en la misma acción y tenemos que estar atentas a esas decisiones pedagógicas, siempre teniendo presente hacia dónde vamos. Toda planificación es un camino que nos lleva a. Entonces, en cada paso de ese camino debemos revisarnos y coevaluar también con alguna compañera si ese paso nos está llevando a la meta que nos habíamos propuesto. Tenemos que pensar en un abordaje que se vaya complejizando, en un abordaje paulatino, ¿sí? Los juegos no es que juego un día algo y nunca más lo retomo. Los juegos deben ser retomados porque para convertirme en un jugador experto y para hacer estrategias en determinado juego tengo que saber jugar. Y nadie aprende o se vuelve experto en una sola vez que juega el juego. Entonces yo tengo que ir midiendo también la motivación del otro porque tampoco puedo jugar siempre lo mismo porque se desmotiva y termina siendo aburrido, pero puedo tomar la estructura de un juego que lo voy complejizando y lo voy readaptando en su estructura superficial con algunas alternativas que mantengan la motivación, pero que me permita a mí poner en cada vez que voy a jugar alguna estrategia distinta que me haga superarme y convertirme en un experto en esa construcción. Por lo tanto, los juegos, cuando ustedes los presenten, si bien en el universo de Internet hay millones de juegos para llevar a la sala y eso incluso hechos por especialistas que nos dicen para qué nos puede servir, es muy importante que ustedes conozcan su juego que van a presentar, que conozcan la estructura, que conozcan las posibilidades, que conozcan qué posibilidades pueden variar para mejor adaptarlo, qué contenidos pueden articular con ese juego, cómo lo pueden trabajar, que conozcan el juego y que conozcan poder comunicar ese juego. Entonces practiquen cómo lo van a llevar. Háblenlo, porque no es lo mismo saber el juego que saber enseñar el juego. Yo tengo que tener un gran manejo de ese juego, pensar y hacerme un mapa mental de las distintas alternativas y distintas posibilidades y distintas formas de comunicarlo también, porque habrá algunos que me entienden cuando yo lo cuento y habrá otros que por ahí necesitan otro tipo de ayuda desde soporte, desde un cartel o desde alguna canción o desde algún otro lado para que pueda entender no solo la técnica del juego, sino el sentido de las reglas de ese juego. Es muy importante que cada juego que ustedes presenten, en este caso los juegos reglados, tenga que ver primero con despertar en el otro cierta emoción. Pueden inventar una historia, algún relato que ellos les despierte, algún recuerdo de alguna familia, alguna buena, alguna historia de ustedes mismas. Los chicos aman a su maestra, entonces es algo que los empatice con ustedes. Es muy importante darle un contexto al juego, ¿sí? No solo jugar por jugar, sino contextualizarlo, despertar la emoción, despertar el desafío, despertar en definitiva las ganas de jugar. No porque lo señor lo diga, sino porque me gusta, disfruto y aprendo del jugar. Es muy importante ejercitar ese juego, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? No juego una vez y ya soy experto. Tengo que jugar varias veces a lo mismo dentro de ese mismo proyecto. Por eso es importante que ustedes cuando planifiquen no piensen solo en el juego, sino piensen en el todo, de dónde parten y hacia dónde van y qué juegos van a utilizar para llegar a ese lado, o a ese camino, o a esa construcción, o a ese producto que ustedes se hayan planificado.
Recuerden que tanto el juego como todos los contenidos curriculares son la excusa para despertar en el otro la curiosidad y la creatividad. El contenido hoy está en el mundo, en un clic. Nosotros tenemos que enseñar a pensar, a desarrollar capacidades que me permitan elegir, que me permitan comprender, que me permitan discutir, que me permitan argumentar, y para eso necesitamos ser cada día un poco más creativos y curiosos. Nos vemos.